¿Qué tal, amigas y amigos? Esto es El Faro Informativo. Bienvenidos a nuestro canal donde te informamos diariamente las noticias más importantes sobre Venezuela y el mundo. El día de hoy les contamos que los Estados Unidos anuncian nuevas sanciones en contra de Venezuela. Así como lo escuchan, amigos, no es una noticia repetida, es la lista interminable de sanciones, cada día crece más y aquí te lo contamos todo. No puedes apartarte ni un segundo porque más adelante te diremos contra quién pesen estas sanciones y los motivos que llevaron a que los Estados Unidos nuevamente coloque unas sanciones a Venezuela. Pero antes de comenzar, por supuesto, queremos agradecer tu visita a nuestro canal. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te mantengas al día con las noticias más importantes del acontecer diario. Comenzamos la noticia informándoles que el gobierno de los Estados Unidos consideró que el diálogo en Barbados entre la oposición venezolana y el chavismo debe priorizar la salida del poder de Nicolás Maduro y establecer este tema como una condición previa a la convocatoria de elecciones. Esta semana el régimen de Maduro y la oposición venezolana mantienen reuniones en Barbados para intentar encontrar una solución a la crisis en Venezuela con la mediación de Noruega. Sin embargo, el diario Washington Post, la opinión está barajando la posibilidad de hacer alguna concesión y permitir que Maduro siga en el poder mientras se preparan unas elecciones con garantías. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado ha advertido que cualquier discusión sobre la transición debe incluir la partida de Maduro como condición previa para las elecciones. La fuente aseveró que Estados Unidos apoya todos los esfuerzos para restaurar la democracia y aliviar el sufrimiento de los venezolanos y la carga de la crisis en la región, pero no respalda ningún proceso que deje a los actores corruptos y no democráticos en el poder o de tiempo al régimen de Maduro para consolidar su dominio en el poder. El incremento de esta presión y los ataques contra las instituciones democráticas son una prueba de que Maduro no está dispuesto o es incapaz de respetar los procesos democráticos, añadió un citado dentro del portavoz de los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha comprometido de poner fin al tratamiento inhumano del régimen de Nicolás Maduro contra los opositores políticos, los civiles inocentes y los miembros de las Fuerzas Armadas, que es un esfuerzo por suprimir la disidencia, agregó el portavoz. Así es, amigos, y también la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó este jueves a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La razón, la tortura y asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificado e inaceptable, dijo el secretario del Tesoro. Ya vemos que la tragedia y la muerte del capitán de corbeta no ha sido en vano. Según la información de la fuente, esta sanción implica el bloqueo de todos los bienes y activos de la División de Contrainteligencia Militar, tenga directa o indirecta bajo jurisdicción de los Estados Unidos, así como la prohibición de toda transacción legal que involucre a individuos o entidades estadounidenses. Mientras tanto, y en referencia a las exigencias de los Estados Unidos, muchos se preguntan si no es ingenuo contratarle a los venezolanos que la negociación de Noruega puede dar resultados. Si el gobierno no está dispuesto a ceder el poder y la oposición no contempla ninguna alternativa a eso. Bueno, señores, y seguimos con esta nota informativa porque también es importante destacar
y es que mientras las negociaciones están en Noruega, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Juan Guaidó se reúnen en Barbados bajo la mediación de Noruega, que ha puesto su prestigiosa diplomacia al servicio de una solución al laberinto de Venezuela. Muchos de los países se preguntan de qué están hablando y de qué puede resultar de unas conversaciones de las que apenas hay alguna información. A falta de noticia, proliferan los rumores. La oposición exige la renuncia de Maduro y la convocatoria de elecciones presidenciales. Y cada vez más voces señalan que el gobierno podría estar dispuesto a aceptarla como parte de un acuerdo. El analista Phil Gunson también hace su declaración. Cree que todavía son muchos los obstáculos en el camino y que sí quiere ganar una elección limpia. El chavismo debe encontrar una alternativa a su actual líder. En este sentido, Gunson indica que espera al menos que el proceso no se rompa y se llegue a algunos acuerdos preliminares. Todo está envuelto en un gran misterio, como prefieren los noruegos, y no vamos a tener mucha información fidedigna. Esto significa que va a haber mucha especulación y algunas informaciones quizá tendenciosas sobre lo que podría suceder y lo que está en la agenda. Podemos celebrar el hecho de que hayan regresado a la mesa de negociaciones, porque realmente este es un proceso muy vulnerable y es positivo, por lo menos si se sigue esta discusión, pero evidentemente son dos contrincantes a los que se separa por supuesto, uno del otro. Hay una gran distancia en ambos. Ante esto, Gunson también responde a varias interrogantes. ¿Es posible que esta o no sea la ruta de contactos definitivo? ¿Cree que de veras habrá una solución negociada a la crisis política de Venezuela? Las alternativas a un acuerdo son mucho peores. Es casi inevitable en algún momento esto lleva a una negociación y a un acuerdo. Ambas partes van a tener que aceptar hacer concesiones, quizá mucho más allá de lo que aceptan ahora. Por supuesto, el gobierno tiene que aceptar la posibilidad de perder el poder, y hasta ahora no hemos oído ninguna declaración que lleve a pensar que eso pese a su cabeza. Por supuesto, también responde Gunson, hasta ahora ha dado la impresión de que los negocios para mantenerse en el poder no negocia su salida, y el otro extremo, la oposición, solo está dispuesto a hablar de su salida del poder. Es más, dice que es el primer paso a la negociación. Como sabemos, ahí la oposición va a tener que ceder, porque a menos que tengas, metafóricamente hablando, la pistola en la sien de tu adversario, no puedes llegar a una negociación diciendo que lo primero que tiene que haber es otra parte, esa parte debe irse. Rodríguez podría ser una alternativa a Maduro como candidato del chavismo. Sin Maduro ni Guaidó, entonces, ¿qué va a pasar? En estos momentos pareciera que el principal obstáculo es la suerte de Nicolás Maduro. ¿Cuál podría ser un buen acuerdo que desencadene esta situación? Si uno ve la cosa en frío, podría llegar a la conclusión de que podría haber renuncias recíprocas. Si tenemos dos hombres que dicen ser el presidente, lo lógico en el proceso de negociación, donde ambos tienen fuerza y debilidades, es que ambos se aparten temporalmente para dar lugar a un tercero, para permitir un gobierno interino que prepare el camino a una elección sin que la maneje ninguno de los dos. Claro, ahí nos encontramos con el problema de quién lo haría entonces, pero hay fórmulas que se pueden aplicar. ¿Qué fórmulas? Otra pregunta que se le hace a este señor. Uno sería que acordaran una figura, si uno no neutral, si aceptan para que los dos lados, quizás una figura más tecnocrática, quizás algún tipo de poder compartido podría ser la solución.
solución a este conflicto. Tanto el gobierno como la oposición han insistido mucho en la necesidad de respetar los términos de la Constitución del 99. Hoy eso dificulta evidentemente la cosa. Podría haber un acuerdo sobre el nombramiento de un vicepresidente luego de la renuncia de Maduro, en el entendimiento de que pueda ser candidato, o podría ser de otra forma. Hay diferentes maneras de encararlo dependiendo de si pretende seguir la Constitución. ¿Le parece Maduro el tipo de dirigente que estaría dispuesto a renunciar a la presidencia antes de las elecciones? No lo sé, respondió. Lo que creo es que el gobierno está contemplando la posibilidad de unas elecciones y pareciera absurdo que piense en ganarlas en las actuales circunstancias. Si se mira la diferencia de popularidad entre Maduro y Guaidó, parece una ilusión que el gobierno piense que podría ganar unas elecciones, pero ya nos han sorprendido antes. Mucho dependerá de la disposición de los electores de la oposición a salir a votar. El gobierno nos ha demostrado en múltiples ocasiones que tiene formas de convencer a los votantes de la oposición de que no vale la pena. Está surgiendo en sí el gobierno, quiere ganar estas elecciones. Maduro no puede ser el candidato. Sí, lo mejor pareciera ser otro candidato. En este contexto, siempre se menciona a Héctor Rodríguez, que forma parte de la delegación negociadora del gobierno. Él sería un candidato joven, más potable incluso para algunos dentro de la oposición, un tipo que podría hacer una buena campaña y presentar una cara renovadora del chavismo. Ciertamente pareciera suicida para el chavismo volver a una de esas contiendas electorales en condiciones libres y justas con Maduro como candidato, porque su popularidad incluso entre las filas chavistas es muy baja. Bueno, señores, esto fue la entrevista que le hicieron a este personaje importante y que ha dado sus respuestas ante todas estas preguntas que le han formulado. Gunson sigue respondiendo que es importante que el gobierno venezolano, que el gobierno de Nicolás Maduro salga del poder y que renuncien, por supuesto, ambos, tanto como Guaidó como Maduro, para que pueda haber un tercer candidato que le dé respiro y tranquilidad realmente al sistema político. Bueno, señores, ustedes también pueden opinar sobre este tema, sobre esta nota informativa, sobre esta entrevista. Dejen sus comentarios acá en el casillero, porque esto fue el Faro Informativo por el día de hoy, con las últimas noticias de Venezuela y el mundo. Recuerde dejarnos sus comentarios y darle clic si te gustó el video. Chao, chao.